Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de San Lucas nos introduce a esta última meditación sobre la Eucaristía en esta serie de los sacramentos y nos dice: llegó pues el día de los ázimos, en el que se debía sacrificar la Pascua, y envió Jesús a Pedro y a Juan diciéndoles: id a prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les dijo: mirad, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Qué increíble es este encuentro, o más bien esta preparación de Jesús para tener esta última cena con nosotros. ¿Qué detalles pones, Señor? Y pues ya en el Evangelio de San Juan, en estos días, hemos escuchado esas palabras: ardientemente he deseado comer esta Pascua. Perdón, sí, dice: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Aunque esto es de San Lucas. En San Juan es la víspera de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Amor hasta el extremo. Preparación para ese encuentro. Jesús había mandado, pues había preparado las cosas con todo detalle. Y envía a Pedro y a Juan, los dos discípulos más cercanos a él, junto con Santiago, a que estén ahí y preparen este encuentro con cada uno de nosotros. El Papa Benedicto, en la Semana Santa del 2011, decía, siguiendo esas palabras del Señor: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Con estas palabras comenzó Jesús la celebración de su última cena y de la institución de la Santa Eucaristía. Jesús tuvo grandes deseos de ir al encuentro de aquella hora, de su hora. Pues todos nos acordamos de que Jesús, tu Señor, le dijiste a la Virgen que en el momento de las bodas de Caná: aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora. Y el Evangelio de San Juan va contando eso, y llega el momento en que es la hora de Jesús. La hora preparada por Dios. Jesús anhelaba en su interior ese momento en el que se iba a dar a los suyos bajo las especies de pan y de vino. Esperaba aquel momento que tendría que ser, en cierto modo, el de las verdaderas bodas mesiánicas. Cuando se habla, o cuando Jesús dice: este es el cáliz de la nueva alianza. Cuando uno habla de alianza, inmediatamente pues empieza a pensar
en esa alianza por excelencia, que es la alianza matrimonial, esa alianza que Dios quiere hacer con nosotros. Ya no es yo seré vuestro pueblo y vosotros seréis mi Dios, sino ya Dios quiere hacer una alianza de amor con cada uno de nosotros. Yo seré tuyo y tú serás mío. Jesús esperaba el momento que tendría que ser en cierto modo el de las bodas mesiánicas, la transformación de los dones de esta tierra. Y Él llegará a ser uno con los suyos. Él llegará a ser uno conmigo. Ardientemente he deseado comer esta Pascua contigo. Es lo que el Señor me dice. Pues miremos el momento presente. Para Dios no hay un pasado. Para Dios, pues digamos que esto no se dio, para Dios se da. Por eso, Dios quiere llegar a ser uno conmigo. Y eso es lo que pasa, o lo que quiere hacer Dios y lo que hace siempre Dios conmigo en la Eucaristía. Y dice el Papa, Dios esperaba ese momento, el llegar a ser uno con los suyos para transformarlos y comenzar así la transformación del mundo. Lo había dicho en Isaías y lo repite en el Apocalipsis, y son palabras que Mel Gibson pone, o más bien Ana Catalina de Emmerich pone en palabras de Jesús, hablándole a la Virgen: ahora hago nuevas todas las cosas con estos hijos míos. Con cada uno de nosotros, con la misa, Dios renueva el universo entero. Por eso se entiende esas palabras de el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Decía que si una persona se ordenaba solamente para celebrar una misa, ya con eso bastaría para tener razón de ser su sacerdocio. La misa. Nuestra misa, Jesús, decía San José María. Y dice el Papa, en el deseo de Jesús, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. En ese ardientemente deseado o deseo, podemos reconocer el deseo de Dios mismo, su amor por los hombres, por su creación, un amor que espera. Es un amor que aguarda el momento de la unión, el amor que quiere atraer hacia sí a todos los hombres, cumpliendo lo que la creación misma espera. Hay unas palabras que a mí me impactan, que están en la carta a los Romanos. La creación está esperando con dolores de parto la verdadera manifestación de los hijos de Dios. Pues digamos que en la medida en que nosotros nos unamos más a Cristo, seamos más Cristo, pues digamos que trataremos mejor la creación y viviremos mejor con la creación. No la utilizaremos, sino que nos valdremos de ella y seremos cohabitadores
en un mundo con otras personas y estaremos en la creación como corresponde, no como poseedores, sino como administradores, como alguien que ha recibido un regalo y que lo cuida. Por eso dice el Papa, Jesús nos desea, Jesús nos espera. Esta mañana estaba leyendo en el Evangelio de San Lucas cómo el ángel se le aparece a María y pues, espera, después de proponerle que ella sea la madre de Dios, espera que ella dé el sí. Jesús no obliga. Jesús a nosotros no nos obliga. Nos espera. Está deseando. Tenemos verdaderamente deseo de Él. Nos sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro. Anhelamos su cercanía, ese ser uno con Él que se nos regala en la Eucaristía. O somos indiferentes. Distraídos, ocupados totalmente en otras cosas. Pues si usualmente Jesús, cuando habla de la Eucaristía, habla del banquete de bodas, pues ¿qué será de un matrimonio en el que no llega, no está ahí la persona que se va a casar? Pues está esperando el novio, está esperando la novia, y Jesús está esperándonos a cada uno de nosotros. En Nairobi, la Madre Teresa de Calcuta, en 1985, decía lo siguiente: hasta 1973, hasta el año 1973, teníamos adoración del Santísimo después del retiro una vez por semana. Ese año hubo una petición unánime de las monjas: queremos tener adoración todos los días. Yo hice el papel del diablo y les dije: ¿cómo vamos a tener adoración diaria con tanto trabajo como tenemos? Pero insistieron y me agradó mucho que lo hicieran. Así fue como comenzamos a tener adoración diaria, y os puedo asegurar con sinceridad que desde entonces he comprobado cómo en nuestra comunidad hay un amor más íntimo hacia Jesús, más comprensión entre todas, más un amor con más compasión hacia los pobres, y hemos duplicado el número de vocaciones. Es que, pues Jesús, ¿qué nos espera? Hace que nosotros nos transformemos. Por eso, qué importantes son las ansias o los deseos nuestros de devolver amor por amor. Dice también el Papa, por las parábolas de Jesús sobre los banquetes, sabemos que Él conoce la realidad de que hay puestos que quedan vacíos, las respuestas negativas, el desinterés por Él y su cercanía. Eso fue una de las cosas que más le dolió en el huerto de los olivos. El ver todo el amor que iba a ser despreciado por cada uno. Pero también esa fue una de las grandes alegrías que seguro le dio aquel ángel, como lo hemos comentado alguna vez, que le dio a Jesús aquel ángel en el huerto de los olivos. Nos acordamos muy bien de cómo decía don Juan Manuel Roca
que un día estuvo hablando con un amigo que a su vez hablaba con un sacerdote, y este sacerdote le dijo: estuve hablando, pues tuve un sueño, y en el sueño estuve hablando con el ángel que consoló a Jesús en el huerto de los olivos. ¿Y sabes qué fue lo que él le dijo a Jesús? Le pregunté y me dijo, le dije o me dijo que tú habías intentado o habías hecho tantas cosas por amor a Él. Lo consolé con lo que tú habías hecho. Pues digamos que Dios nos está esperando. El Papa decía, a Jesús le cuestan esos puestos vacíos. Jesús también tenía la experiencia de aquellos invitados que vendrían, pero sin ir vestidos con el traje de boda, sin alegría por su cercanía, como cumpliendo solo una costumbre, con una orientación de sus vidas completamente diferente. San Gregorio Magno en una de sus homilías se preguntaba: ¿qué tipo de personas son aquellas que vienen sin el traje nupcial? ¿En qué consiste ese traje y cómo se consigue? Su respuesta dice así: son los que han sido llamados y vienen en cierto modo y en cierto modo tienen fe, pero les falta el traje nupcial del amor. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos detalles de cariño con Jesús? Esos detalles que Él espera, esos detalles de amor. Pues hace unos meses que estaba oyendo unas conferencias sobre matrimonio, pues una de las cosas que decía es qué importante es los detalles. Que nosotros le digamos una palabra de cariño, que nosotros tengamos un detalle con Jesús, Eucaristía, pues detalles, una flor, aquello que contaban del el Colegio de los Cerros, contaba el padre Jorge Enrique Londoño, de cómo después de explicarles a unos niños en la preparación de la primera comunión que Jesús estaba allí, esperándolos, Él se encontró después de un descanso 2 chorretas de paleta al lado, pues en el altar, al lado del sagrario, y al investigar fue que 2 niños dijeron: hombre, pues Jesús debe estar deseando lo que nosotros deseamos, y por eso le trajimos unas paletas. Pues eso es, pues no vamos a llevarle paletas, pero sí vamos a mirar cómo podemos nosotros tener detalles de amor, ir preparados a la misa, tener detalles de cariño. Todos los santos han cuidado y cuidan a Jesús Eucaristía. Alguna vez le preguntaban a San José María por qué él pues, ponía las cosas mejores de un centro o de una casa del Opus Dei para Jesús, y decía: el día que una persona que esté enamorada le dé a otra un pedazo de piedra, pues yo también se la daré a Dios. Pero mientras tanto, todos los detalles que se puedan tener de cariño hacia Dios, yo los intentaré procurar. Y sigue también el Papa: sabemos por los 4 evangelios que la última cena de Jesús antes de la pasión fue también un lugar de anuncio. Y dice: pero sobre todo, durante la cena, Jesús oró.
¿Qué hizo Mateo, Marcos y Lucas? Utilizan dos palabras para describir la oración de Jesús en el momento central de la cena: agradecer y bendecir. Te doy gracias. Por eso la Eucaristía es eso, se llama así, Eucaristía, acción de gracias. Agradecemos, bendecimos. Las palabras de la transustanciación son parte de la oración de Jesús, son palabras de plegaria. Jesús transforma su pasión en ofrenda al Padre por los hombres y también en acción de gracias. Es la transformación de su sufrimiento en amor que posee una fuerza transformadora para los dones en los que Él se da ahora a sí mismo. Jesús nos los da para que nosotros y el mundo seamos transformados. El objetivo propio y último de la transformación eucarística es nuestra propia transformación en la comunión con Cristo. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, para hacer unos, para hacerte crecer, para hacer que seas más, para cuidarte, para amarte. Y también para que seamos uno. Decía el Papa en esa oración. Quisiera referirme a una súplica que, según Juan, Jesús repitió 4 veces en su oración sacerdotal. Cuánta angustia debió sentir en su interior. Que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Que todos sean uno. Que todos seamos uno en Cristo. La Eucaristía, volvamos otra vez, nos hace uno con Él. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Ardientemente estaba esperándote, estaba preparando todo para el momento de mi matrimonio contigo. Y es ahora cuando nos hacemos uno, y quiero también que te hagas uno con los demás que están a tu lado. Qué importante es esto, ser uno. En la liturgia de las horas hay una parte, pues la segunda lectura, que habla de los tratados de San Gaudencio, o tomado de los tratados de San Gaudencio, de Brescia, obispo. Y dice lo siguiente: el pan, formado por muchos granos de trigo convertidos en flor de harina, se hace con agua y llega a ser entero por medio del fuego. Por eso resulta fácil ver en él una imagen del cuerpo de Cristo, el cual, como sabemos, es un solo cuerpo formado por multitud de hombres de toda raza y que llega a su total perfección por el fuego del Espíritu Santo. Por eso Jesús emplea el pan. Y dice: de modo semejante el vino de su sangre, cosechado con los múltiples racimos de la vid, por él plantada, se exprimió en el lagar de la cruz, y bulle por su propia fuerza en vasos generosos de quienes lo beben con fe. Se unen muchos racimos, se unen muchos trozos, como diciéndonos: yo quiero que seamos uno.
unidad. Por tanto, pues un propósito de este rato de conversación con Dios es que procuremos que la Eucaristía nos ayude a vivir en unidad, que no critiquemos a nadie, que veamos en las personas que están a nuestro lado regalos de Dios, que veamos en esas personas que están a nuestro lado, que los experimentemos como esos Cristos que están a mi lado, esos regalos que están a mi lado, que se han hecho uno con Cristo y que están ahí para crecer, que están a mi lado para que yo crezca con ellos. El pan que partimos, dice San Pablo, no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos uno, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Todos unidos, formando un solo cuerpo. Eso lo hace Dios a través de la Eucaristía. Y así nace la Iglesia. Dios nos prepara durante toda la vida para unirnos a Él y nos hace uno. Estuvo durante toda su vida preparando este momento, el momento de su unión con cada uno de nosotros. Qué importante. Y después, qué importante es que nosotros luchemos por hacernos uno con las personas que están a nuestro lado. De ver las cosas positivas, de ver lo mejor de cada una. Se lo pedimos a la Virgen. Madre mía, ayúdame a agradecer, a meterme en la Eucaristía como tú te metiste cuando recibiste a Jesús en las misas, digámoslo así, en las que estuviste con San Juan antes de ser asunta a los cielos. Ayúdame a ser una con Cristo y a ser una o a ser uno con las personas que están a mi lado. Ayúdame a vivir en unión, en alegría. Ayúdame a darme, ayúdame a encontrarme con ellos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.